Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que como ustedes saben, al escucharme también me están viendo y se están imaginando el jardín por donde estoy paseando. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente y fíjense que estaba mirando el maravilloso florecimiento de todas las flores que tengo aquí. Tengo hortensias, tengo unos notros florecidos, pero encendidos de rojo, y me he dado cuenta que varios árboles florecieron mucho antes de lo que yo esperaba. Después he escuchado comentarios de vecinos que me han dicho lo mismo. Se reporta que los ciruelos florecieron antes, o florecen antes, ¿será verdad? En junio, en julio, antes florecían después. En Japón, dicen que los japoneses, no sé si se quejan o celebran que los cerezos también hayan adelantado su floración. ¿A qué se debe esto? Hoy día voy a caminar en el jardín con Patricio Pliskov, que es profesor asociado del Instituto de Geografía y del Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica. Él es geógrafo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Lausanne y forma parte de un grupo, y un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy día, un grupo de científicos que crearon una tipología de ecosistemas globales, una especie de mapeo de los ecosistemas globales que hay en el mundo y con algunas sorpresas de los que hay en nuestro propio país. Patricio, muchas gracias por haber venido a caminar conmigo esta tarde aquí en el jardín. Muchas gracias por la invitación. Bueno, caminar con un experto en ecología, en conservación biológica, en biogeografía, en un jardín, uno ya pierde la mirada inocente y tiene temor de que te vaya a dar información, digamos, que rompa tal vez la magia inicial de la primera mirada. Yo hablaba de este florecimiento, partamos por ahí, de este florecimiento prematuro de, por ejemplo, los ciruelos y los cerezos de Japón. Eso es cierto, es un fenómeno mundial. Y cuéntanos con qué tiene que ver este fenómeno. Bueno, eso tiene que ver con el cambio en la fenología, que es como son las etapas de reproducción de las especies, las distintas etapas que tienen de crecimiento, que eso efectivamente producto del cambio climático, con este componente antrópico que tiene, porque el cambio climático siempre ha existido, el clima siempre cambia, pero en los últimos años, más o menos de los últimos 150 años, ya hay un componente cada vez más claro, hay un componente antrópico en el fondo del ser humano que ha acelerado este cambio climático, producto del acumulamiento de los gases con efecto invernadero, el CO2, el más famoso de todos. Y entonces estamos en este mundo que está cambiando muy rápidamente, y uno de estos cambios que estamos observando, así como bien, como plausible, en el fondo, que qué cosa más vistosa que cuando aparecen las flores, es el cambio fenológico de las plantas, y así ya hay muchos registros, registros muy concretos y claros de este adelantamiento de la floración de muchas especies. De especies especies arbóreas, especies arbustivas. Muchos tienen este adelantamiento en su etapa de floración. En el fondo, se adelantan su proceso de reproducción a través de la flor, que es la que es polinizada, ¿cierto? Y la que luego se forma toda la etapa semilla-fruto. Entonces, claro, esto es
es llamativo, el caso quizás más vistoso de la gente de Santiago son los ciruelos, porque siempre, o sea, en una escala completamente humana, hace, no sé, 10, 15 años, y siempre los ciruelos, que son una planta introducida, no son nativos de Chile, florecían en primavera. De hecho, era como una señal de- de que comenzaba la primavera cuando florecían los ciruelos en las calles. Y eso ya está completamente comprobado que esa floración se ha adelantado un par de meses. De hecho, ahora con una primera lluvia, con estas primeras lluvias de junio, julio, ya comienzan los ciruelos a florecer. Así que ahí tenemos otra muestra súper clara de este cambio en los ciclos fenológicos de las plantas, Y este, producto fe- del y este, cambio y, y- climático. y este fenómeno, este adelantamiento, es como si los niños empezaran a llegar antes, ¿no es cierto?, a la pubertad, ¿no? Se saltaran la Exactamente, infancia, ¿no? A ver, este fenómeno que vemos en los ciruelos con claridad, los cerezos, dijimos los cerezos en Japón, en Japón. lo vamos a ver en las próximas décadas, lo vamos a empezar a ver en más plantas, en más flores. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, es que conforme va aumentando la temperatura en distintas zonas del planeta y dependiendo ahí, depende completamente de la zona del planeta, pero en general en la zona en que está aumentando la temperatura, por ejemplo, en épocas cercanas a estos periodos de primavera, vamos a ver, claro, exactamente más cambios fenológicos. Y claro, en las flores, las plantas a través de las flores es mucho más vistoso, pero estos cambios fenológicos se producen en todos los seres vivos. Entonces, el problema es como el desacople de este cambio fenológico, porque claro, uno dice ya, bueno, como tú decías, adelantan la pubertad, las plantas las flores florecen antes, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los polinizadores de esas plantas? Mm. Entonces quizás esos polinizadores no responden tan rápido a este cambio climático, el cambio de las temperaturas, y cuando siempre inventemos la primera semana de septiembre, los abejorros iban a polinizar los ciruelos o las abejas o las distintas especies, incluso pájaros, ahora van a estar completamente desfasados. Entonces ahí viene el gran problema, que se produce un desacople entre los polinizadores y las especies que son polinizadas. Entonces, y eso lo vemos de distintas formas en muchos otros ciclos fenológicos. En las aves también, las aves también están incubando, están generando eh, los huevos para tener la descendencia, también con fechas mucho anteriores a lo que era normal. Entonces, el mismo proceso, porque las comidas y todo está en relación a cuando tenían que mantener a las especies, a sus polluelos, por ejemplo, y ahora todo eso está cambiando. El mismo concepto, este desacople que hay entre las especies producto de los cambios fenológicos. Fíjate que, a pesar de lo que estábamos conversando, vino a Chile hace una semana pasada, creo, antes, 2 semanas, el hijo de Milton Friedman, que es el gran teórico del grupo Los Chicago Boys. Y este Friedman es uno de los cercanos a los negacionistas, digamos, del cambio climático. E incluso dice, hay cosas positivas del cambio climático. Y una de las cosas que dijo al pasar es que las flores, hay más flores, están floreciendo más fuerte, los jardines los vamos a tener más encendidos, como mostrando la dimensión positiva, ¿no es cierto? Positivo. Pero ahora con lo que tú nos estás diciendo, claramente esa afirmación se cae y es absurda Sí, y bárbara, por decirlo de alguna manera, ¿no? exacto, no tiene nada de positivo. Bueno, efectivamente es cierto que mientras más CO2 se produce, eso puede en algunos grupos de plantas gatillar a que florezcan más. Pero el punto no es solamente el aspecto visual de que haya más flores, sino que ese cambio, producto de la que hay mayor cantidad de CO2, tiene un montón genera un montón de cadenas, de relaciones, de cambios que son completamente negativos. Bueno, Entonces, es que este señor nunca leyó un libro que se llamaba Gaia y entendió que la Tierra es una red, que los ecosistemas están relacionados. Parece que eso nos entra dentro de su paradigma mental nomás. ¿Ah? no para nada, solamente ahí ve, ve más colores y asume una valorización Y, de esa y mayor es, oferta y- de colores. y es verdad que hay plantas o árboles que se tiñen, por ejemplo, de un color más intenso y que eso reflejaría, por ejemplo, un estrés hídrico de la planta, que la planta en el fondo está sufriendo por la sequía. Sí, de hecho, eso lo estamos viendo súper claro aquí en la zona central. Ahí yo tengo un proyecto de trabajo en lo que se llaman los bosques de Zapallar, ahí en la costa
entre Zapallar, Papúo, Cachagua, Zapallar, Papúo, hay unos bosques muy interesantes que son como un micromundo de Chile central. Y ahí estamos viendo cómo el efecto del estrés hídrico que están teniendo muchas especies de árboles, pero lo interesante es que no todos responden igual. Hay algunas especies que están completamente estresadas y uno ve los parches de árboles que hace 5 de años eran completamente verdes, ahora están muy, muy secos o incluso casi muertos algunas poblaciones. Y otras especies que están se sienten como mejor, están más cómodas con este nuevo escenario de aumento de temperatura, de variación en las precipitaciones. O sea Entonces que hay van a haber ganadores y perdedores. o sea, van a haber adaptaciones distintas, es decir, Sí, probablemente completamente. ¿cuáles son las plantas que van a estar más favorecidas En general, con este? es que eso depende mucho de la zona geográfica, porque no en todas partes el cambio climático tiene la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, volviendo aquí a la zona central, hay especies como que están acostumbrados a este estrés hídrico o a mayores temperaturas, como el molle, por ejemplo, que es una planta Ujú. bien conocida en la costa, un árbol bien endémico que solo está aquí en la costa de Chile central, que se ha visto que ha respondido bastante bien al aumento de las temperaturas. Pero ya otras especies como el olivillo, que es una especie quizás más característica del sur de Chile, que también se encuentra en la zona central, en zonas bien puntuales, que está siendo muy, muy, muy afectada por este cambio climático que está ocurriendo en la actualidad. Patricio, hablemos de lo que señalé al comienzo, cuando Ujú. recién empezamos la conversación. Esta tipología de ecosistemas globales, apareció un artículo, entiendo, en la revista Nature, que dice que hay 110 ecosistemas globales, tú me corriges si está correcta la información o Sí, no, sí, sí, sí. en el mundo, y 80, esto me impresionó, y que 80 de estos 110 ecosistemas globales estarían en Chile. A ver, Sí. cuéntame cómo participaste dentro de este trabajo. Me imagino que es un trabajo que no se termina y se acaba tan rápido, sino que continúa. Háblanos un poco de qué significa, quiénes hicieron o cómo se hacen estas tipologías de ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas primero? Sí, bueno, ecosistemas, ahí como partiendo de lo más conceptual, es un área que comparte un grupo de elementos vivos, es decir, de cualquier nivel de organización de lo vivo, de flora, fauna, funga, o incluso, y que está asociado a elementos abióticos no vivos en un espacio determinado. Entonces, lo interesante del concepto de ecosistema es que no hay no es una sola definición. Un ecosistema puede ser un pequeño charquito en el jardín de tu casa, o también puede ser el ecosistema marino que conocemos, que es la Tierra, el planeta Tierra, o puede ser un continente, un lago, un desierto. En el fondo, es un concepto que es como multiescalar. En el fondo, no se puede como asociar una sola escala espacial. Entonces, siempre, como digo, como hay tantas definiciones de ecosistemas como gente que define qué es lo que es un ecosistema. Entonces, pero tiene esta lógica de ser un sistema biótico, abiótico, con vida y sin vida, en un área determinada. Entonces, yendo ahí específico a este trabajo, bueno, esto surge de un grupo de investigadores que más o menos hace 10 años se comenzó a trabajar lo que se conoce como la lista roja de ecosistemas del mundo. Me imagino que tú conoces, siempre cuando se habla, por ejemplo, de esta especie está vulnerable, o esta especie Sí. se extinguió. Todos esos Ah, conceptos son categorías de la lista roja de especies, mm. que lo maneja una organización que se llama la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la IUCN. Y bueno, este paradigma de especie, que era muy dominante, fue muy dominante en los 80, en los 90, hasta los 90, comenzó a cambiar y empezó una mirada mucho más de ecosistemas que de especies. En el fondo, queriendo que un poco moverse el paradigma de la protección de, no sé, pues, la caricatura siempre del oso panda, Ujú. moviéndose a la protección de ecosistemas, de conjuntos de especies y de lo vivo y lo no vivo en un lugar. Entonces, a raíz de eso se armó este grupo de investigadores de todo el mundo que ha desarrollado los conceptos de la lista roja de ecosistemas, y cuando se iba avanzando en esto, se encontró que como el primer problema que existía para avanzar más en esta categorización, es que no había una sola definición de todo el ecosistema del mundo.
en el fondo. Existían, por ejemplo, solo para lo terrestre, solo para marino o solo para ciertas zonas, y, y no existía una sola que uniera todo. Y entonces, hace más o menos 5 años, claro, en 2017, comenzamos a trabajar con un grupo de científicos esta idea de hacer una primera clasificación global de ecosistemas, de tipos de ecosistemas versus tipología global. Y eso y se terminó el año pasado ya como, como producto y se publicó en la revista Nature recién ahora en octubre, ya como haciéndolo oficial, después de muchos años de revisión, de estos procesos de revisión por pares científicos que son terribles. 3 años de revisión del artículo. Ya, ya. Y entonces ya se publicó en octubre y como te digo, tiene esa gracia que es la primera y única clasificación de todos los tipos de ecosistemas del mundo, de lo terrestre, de lo marino, de lo dulce acuícola, es decir, el río y lagos, humedales, y también de los ecosistemas subterráneos, que también poco se sabe, pero existen también muchos tipos de ecosistemas subterráneos. Mira qué interesante, por ejemplo, danos un ejemplo de ecosistemas subterráneos, por curiosidad. Los ecosistemas que se encuentran en sistemas de cavernas. Hay muchas zonas del mundo que tienen sistemas de cavernas que son de cientos y cientos de kilómetros, decenas de kilómetros, y entonces dentro de esas cavernas se producen asociaciones de elementos vivos, no vivos, insectos, murciélagos, por ejemplo, y que se pueden clasificar como un ecosistema particular de ese tipo de ambiente. Entonces, y de hecho eran 4 porque uno siempre habla de los reinos, entonces uno dice el reino terrestre, el marino, dulce acuícola, y tenemos el subterráneo y el atmosférico. Eran A ver, 5 inicialmente. a ver, ¿y cuál sería el ecosistema atmosférico o un ecosistema atmosférico? Bueno, eso hubo toda una discusión, porque claro, efectivamente en la atmósfera, mientras vamos subiendo en los distintos niveles, pensándolo así como en 3 dimensiones, también se producen asociaciones tanto de bacterias o de pequeños insectos. Por ejemplo, las arañas tienen un proceso que se llama ballooning, que vuelan a distintos niveles de la atmósfera miles de kilómetros y así se mueven de distintos entre continentes incluso. Entonces, todo eso se podía categorizar, pero al final hubo toda una discusión y se decidió sacar porque eran muy pocos datos como para poder así como armarlo bien conceptualmente para todo el mundo, y nos quedamos con los 4 reinos. O sea, es posible que más adelante apareciera con otra mirada, o depende del lente con que se mire, podría aparecer un nuevo ecosistema. Exactamente. Oye, Patricio, estoy hablando con Patricio Pliskov, estamos desde el jardín, es profesor asociado del Instituto de Geografía y Departamento de Ecología de la Universidad Católica, doctor en Ciencias Biológicas. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de esta tipología de ecosistemas? Me imagino que esto tiene que ver mucho con la conservación de la biodiversidad y que esto va a ayudar a tener una información que va a permitir tomar medidas, me imagino, más eficaces para el cuidado de esa biodiversidad. ¿Es así o no? Sí, es muy, muy clave, porque ahora ya teniendo esta tipología global, vamos a poder clasificarlo, vamos a poder categorizar los ecosistemas según su grado de amenaza. En el fondo, y la gracia es que, por ejemplo, clasificamos y categorizamos como vulnerable el bosque esclerófilo acá de la zona central que hablábamos, y ese tipo de bosque existe, no igual, pero dentro de la misma categoría en otras zonas mediterráneas del mundo, por ejemplo en California, en la misma cuenca del Mediterráneo, Australia, Sudáfrica. Entonces de esa forma se van a poder homologar las clasificaciones en distintas zonas del planeta. Y esto es clave porque y vamos a poder definir el estado de conservación y por lo tanto definir acciones de conservación concreta para los ecosistemas, que siempre ha estado esta mirada como parcial. Entonces ahora podremos tener como una mirada global y no solamente pensar en lo terrestre, sino que también en toda su variabilidad. Tú hablaste del bosque esclerófico, me gustaría que nos contara, quien no lo sabe, qué es el bosque esclerófico, pero además tú has destacado que hay bosques de macroalgas, perdón, sí. ¿De microalgas o de macroalgas? Macroalgas, sí. Macroalgas en la costa. Eso es interesante. Me gustaría que habláramos de estos dos bosques, que serían una especie de ecosistema específico y muy interesante, o muy rico, digamos, me imagino, en biodiversidad que tenemos en Chile. Exacto, bueno, ahí hay 2 muy buenos ejemplos de cómo esta mirada de
terrestre marina es completamente complementaria, porque no hay que seguir viéndolo como un mundo, como espacio separado. Está el bosque esclerófilo de Chile Central, que es un tipo de bosque que es para la gente de Santiago, el que uno mira cuando ve la precordillera. eh, es un bosque que es muy diverso, tiene muchas especies arbóreas y arbustivas, las especies clásicas que toda la gente de Chile se reconoce, el quillay, el boldo, el peumo, el maitén, son todas especies de este bosque esclerófilo que, que tiene una característica, ese nombre se debe porque Mm. está dominado por especies de hoja coriácea, es decir, de hojas duras. ¿Ya? Y, entonces, por eso es la definición de esclerófilo, de hoja dura. Oye, Entonces, ¿mm? interesante, me estaba acordando, estaba buscando acá en mi pequeña microbiblioteca que tengo acá, porque no estoy en mi gran biblioteca, sino que en la pequeña Ujú. junto al jardín, que Alonso Valle ya en ciertas crónicas describe, estamos hablando del siglo XVI, XVII, describe estos árboles del sistema esclerófico, habla del boldo, habla del peumo, Sí. que le llama la atención, lo describe. Es un bosque muy interesante, hay Sí, bueno, es muy, muy interesante en el sentido que como tipo de bosque, claro, existe en otras partes del mundo, pero con las especies que hay en el caso de Chile son casi solamente especies, la gran mayoría son especies endémicas, es decir, que Mm. solamente existen en esta zona de Chile central. Y, y bueno, y un bosque, como te digo, muy, muy diverso, muy interesante de estudiar y que además tiene esa clave que está, bueno, dos elementos clave que está muy poco protegido y muy amenazado. Entonces, esos dos elementos lo hacen muy interesante en términos bueno, de conocerlo, de estudiarlo más y de su conservación. Aquí tengo una cita, no es exactamente, pero fíjate que Ovalle hace un inventario de flores, arroyos, ríos de la cordillera, hace un Ujú. paraíso, esto antes de ningún cambio climático. Decía, una vez en particular, me acuerdo que yendo camino vi tanta diversidad de estas flores, unas encarnadas, otras azules, amarillas, coloradas, pajizas, moradas, columbinas y de otros varios colores, que poniéndome a contarlas, motivo de la admiración de tanta variedad como la que se veía, conté hasta 42 especies y diferencias en muy poco tiempo, dice Alonso Valle, admirado ante la extraordinaria biodiversidad. Él no conocía la palabra biodiversidad, obviamente. No sé, es que es muy, muy impresionante todo el número de pequeñas especies, es decir, de especies tanto de pequeñas hierbas como de especies de arbustos, y de árboles que se pueden dar en un metro cuadrado en este bosque esclerófilo. Eso lo hace tan único ¿Ya? ¿Y, y cómo, se generan tantas relaciones con otro grupo, con la fauna, con los insectos. y en relación a otros ecosistemas, cómo va a enfrentar o qué sabemos cómo va a enfrentar este cambio climático que entiendo que va a golpear particularmente fuerte en nuestro país? ¿No? A ver, esa afirmación es Y, correcta. y- y particularmente fuerte a la zona central, justamente. Por Sí, eso es sí. tan relevante, porque ahí la respuesta también, como Chile es tan largo, entonces hay distintos tipos de respuestas. Por ejemplo, se sabe, el altiplano también va a aumentar incluso van a aumentar las precipitaciones, todo lo contrario a lo que va a Mm. pasar acá en la zona central, que es la parte centro-sur, precordillerana, y está muy claro que va a disminuir muy fuerte las precipitaciones. Estamos hablando de disminuciones de 70-80%. Entonces, ese tipo de cambio va a tener un impacto muy, muy fuerte sobre la flora. Y tenemos la Patagonia hacia el sur, que casi todas las proyecciones que hay de cambio climático señalan que no son esperables grandes cambios, por lo menos en el mediano plazo. Entonces, pero sí tenemos esta zona central que claramente hay una disminución de las precipitaciones constante. Entonces, Y espérate, por cuando los, tú dices el sur, ¿hasta dónde? Porque a ver si me angustia, porque yo estoy aquí en Yanquihue, y todo lo que es el sur más al sur, ¿qué pasa con está el ahí otro como, sur? está como justo ahí en el umbral del cambio. Bien. Porque, claro, más o menos desde la región de los lagos hacia el sur, se espera que se mantenga más o menos la situación en términos de los parámetros climáticos como ha sido en los últimos siglos, con esta definición de clima de 50 años. Bien. Pero ya de ahí hacia el norte, especialmente toda la zona central, desde la quinta región hasta más o menos la Araucanía, región de los ríos, se proyectan cambios, una disminución de las precipitaciones, no solamente en términos totales anuales, sino que también estacionales,
y además la poca lluvia que se va a producir va a ser muy concentrada. En el fondo, lo que antes pasaba, no sé, pues en 1 o 2 semanas, ahora va a ocurrir quizás similar en monto, pero o un poco más bajo, pero en un par de días. Entonces, eso también va a tener un efecto súper grande, va a haber que adaptarse a eso. No sé, yo estoy a punto después de lo que estás diciendo de llevarme mi jardín hacia la Patagonia. Yo ya tomé la decisión. O por lo menos tendré que hacerlo mi hijo, no sé si alcance a hacerlo. Pero no, oye, no hablamos del otro bosque, el Sí, del bosque otro menos bosque conocido. Ese es fascinante porque no sabemos sí, nada. es increíble, increíble, Háblame porque del bosque de macroalgas en la costa. macroalga, claro, porque existen muchas, bueno, la costa de Chile también, por esta extensión latitudinal que tiene Chile, el país tan largo, que son 40 grados casi de distribución desde el norte hasta el sur. En lo marino también se refleja con una diversidad de ecosistemas muy, muy increíble. Y existen esto en gran parte de la costa, estos bosques que se producen, que se generan a partir de algunas especies de algas. No todas las especies de algas forman como estos bosques como en 3 dimensiones que llegan a medir más de 10 metros, Mm. 10, 15 metros. Es igual que un bosque en tierra, pero hay que pensarlo ahí que el aire es el mar, en el fondo, y tiene todo un desarrollo vertical igual que un bosque en tierra. Entonces, ya hay especies como el cochayuyo, el luche, que son especies como uno nomás las ve nomás cuando están botadas en la Sí. playa, ¿cierto? Pero esas especies forman una estructura de bosque bien cercano a las costas y ese es justamente el tipo de ambiente que es que se, se manipula, fondo se destruye cuando se sacan estos, cuando se produce la extracción de algas. Entonces, y ahora estamos recién dándonos cuenta como de todo del tesoro que tenemos en nuestras Mm. costas con estos bosques y, y ya se han caracterizado espacialmente bastante bien. En la Patagonia también hay un bosque increíble de macroalgas acá en la zona central. Así que cada vez vamos conociendo un poco más y bueno, y las algas tienen un valor cultural y económico súper grande. Entonces, hay hay una dicotomía ahí entre el manejo tradicional que se hace en la extracción de la alga a el hecho de que el valor que se está cada vez más claro ahora que tienen estos ecosistemas. Eh, Patricio, bueno, siempre hemos hablado los chilenos de la selva fría, están orgullosos de nuestra selva fría, porque tenemos otra selva, tenemos un bosque que no vemos, pero que está ahí, muy cerca nuestro, el bosque de macroalgas en la costa. Lo que decía yo al comienzo, que de la tipología de ecosistemas globales, que son 110 en el planeta, en Chile hay Ujú. 80. Eh, 88. 88 más todavía. A ver, esta cantidad de ecosistemas, pareciera entonces uno diría Chile un país rico en muy variados ecosistemas. ¿Están así o Exacto. todos los países tienen esta variedad de ecosistemas? No, para nada. Es fondo, claro, no se ha hecho como el conteo país por país, pero sí, ¿Ya? porque está muy reciente la publicación ya, pero sí ya hemos mapeado algunos de estos, hemos mapeado estos 110 ecosistemas así general a escala global. Uno lo puede, hay una página donde uno puede verlo. Y entonces al hacer ese cruce con Chile, es increíble como el 88 de 110 están descritos en alguna parte del territorio. ¿Esto por qué? Porque Chile, por esta extensión latitudinal que tiene, desde zonas subtropicales hasta zonas, hasta llegar cerca de la Antártida, y en términos terrestres, tienen una gran diversidad producto también del relieve. Al estar la cordillera de los Andes, se produce una diversidad de relieve entre la costa y la parte interior y la precordillera y la parte montañosa, que genera una gran variabilidad de ecosistemas en terrenos muy pequeños, en un espacio muy pequeño de área. Y además, a esto hay que sumarle toda la diversidad que estamos recién hablando de la zona marina. Entonces, quizás, claro, pueden haber países, algunos países que también que son de gran extensión, que tienen diversidad terrestre, pero que prácticamente no tienen costa. Mm. Entonces, Chile suma la diversidad marina, la diversidad costera, de esta transición, de esta interfase marino-costera, que la conocemos muy poco y que cada vez estamos aprendiendo más, que también es muy diversa. Entonces, tenemos una muestra de prácticamente casi todo lo que hay en el mundo. Lo único que no tenemos y como de estos grandes tipos de ecosistemas son lo que las selvas
cálida. La Sí, vegetación tropical. La como vegetación la Amazonía. tropical, claro, Claro. exactamente. Ese es el único tipo de vegetación, como gran tipo de vegetación, que no está presente en Chile. Por último, Patricio, a ver, ya hay una tipología, hay un tremendo avance que supone que va a ir en la línea de ir protegiendo, esperamos, en las políticas públicas, en las políticas globales de la biodiversidad. Entiendo que hay una conferencia, no sé, específica Sí, pues dentro hay del tema de la COP15, a una ver, COP. Sí. una COP pero en Canadá, ¿no? Cuéntame un poco eso y qué tiene Sí, que ver con la tipología de ecosistemas, qué va a pasar ahí. está muy, muy relacionado porque, bueno, igual que cuando se habla de las COP de cambio climático, recuerdo que hace poco, acaba de terminar en Egipto la COP 27, pero esa es de cambio climático. Claro. Igual que que se llama la conferencia de las partes, igual como hay COP de cambio climático, hay COP de biodiversidad. Y justo antes de pandemia, en el momento de pandemia, se iba a hacer la COP 15, que era muy relevante, se iba a hacer en China. Y bueno, y por todos los motivos ya conocidos, no se pudo realizar y se corrió, y ahora la tomó Canadá, y va a ser ahora en diciembre, la COP 15, y es clave porque en esta COP se deciden como las metas de protección de los ecosistemas y las especies a nivel planetario. Y esto es muy clave porque se está tratando de definir que todos los países acepten mover como la meta de protección de los ecosistemas tanto terrestres como marinos de un 17%, que es como el numerito mágico ahora, cuando dice que eso Sí. 17% es lo terrestre y 10% es lo marino. Ahora se quiere mover a algo mucho más ambicioso, al 30. Y de hecho por eso se ¿Ya? llama la meta 30-30, que es ¿Ya? 2030, al año 2030, tener al menos el 30% de la superficie terrestre protegida. Wow, Y a es una meta niveles ambiciosa, es una meta súper ambiciosa. ambiciosas, ¿Cómo se logra eso? súper, súper ambiciosos. Y entonces, la idea es que esta COP15 active esto. En el fondo, de hecho, hay gente más ambiciosa. Hay un grupo de científicos bien grande que le da por Edward Wilson, no sé si que falleció hace poco, como ¿Ya? un mirmecólogo, una persona que estudiaba la hormiga, ¿Ya? y que fue, que fue la persona que acuñó el término más científico, el término de biodiversidad. Y Ujú. Edward Wilson, su último gran proyecto antes de morir fue el Half Earth, la protección de la mitad de la Tierra. Y es un proyecto gigante, con muchos como millonarios de Estados Unidos que han apoyado, y están detrás de esta idea del Half Earth, de la mitad de la Tierra protegida. Pero eso es como una meta como de un grupo privado, por decirlo así. Pero en términos ya como más oficiales de comunidad científica y política global, se quiere como definir mejor, suena mejor que imponer, esta meta del 30-30. Y eso va a imponer, por ejemplo, obligaciones, por ejemplo, para Chile, además que tiene, Exa- va a estar Exactamente. bien, va a estar bien exigido. Si tenemos 80 ecosistemas, a ver, ¿cuáles serían, qué tipo de exigencia? Un ejemplo que se le No, podría hacer al país. una exigencia numérica, por ejemplo, Chile ahora, como en términos totales, tiene alrededor del 23% de el 22% a la fecha de todo su territorio en protección terrestre, y el 43% del marino, bajo protección. Eso no es Pero mala claro, cifra, a nivel mundial es no, muy a buena. nivel mundial es muy, muy buena, pero está ¿Ya? el tema que son números, pero Chile tiene muy baja inversión en áreas protegidas Mm. y muy mal manejo. Ahí está siempre como lo que siempre se menciona, que en la Patagonia el número de guardaparques que hay para el área protegida, que están el 80% de este porcentaje que mencioné, este Mm. 22%, está el 80% en la Patagonia de áreas protegidas, Ah. por el número de guardaparques que hay, un guardaparque tiene que hacerse cargo día a día de un área del tamaño de Singapur. Chuta, es como para una fábula del Principito de Sí, Saint-Exupéry, o sea, un señor, un farolero de todo un planeta, es un cuidador de todo el exactamente. planeta, es impresionante. Patricio, te quiero Exactamente. agradecer este interesantísimo e ilustrativo paseo que hemos tenido a los ecosistemas globales, a los ecosistemas de nuestro país. Ya entendí mucho mejor y con mucho dolor por qué florecieron los ciruelos antes. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde en el jardín. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. El jardín de Chile va a estar sobreexigido y eso es una buena noticia, la que nos acaba de dar Patricio recién. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken
la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.